Bien, bien, jóvenes. Entonces, estábamos ahí, ¿verdad? Entonces, Dice, sí, joven. yo tengo una consulta. El diseño de cargo no te especifica lo que tiene que hacer, como lo que va a hacer dentro del cargo que se le va a dar. ¿Hay alguna diferencia con lo que es el manual de funciones? Lo que pasa que antes el manual de funciones, Omar, venía separado, ¿no? Recursos humanos, el especialista, que se le llama el especialista de OIM, Organización y Método, hacía, en realidad el especialista de OIM diseña los cargos, ¿no? El especialista de recursos humanos. eh, Hacía el manual de funciones y hacía aparte el diseño del cargo, los requisitos. Hoy es uno solo, se le llama perfil de cargo y ahí en ese perfil de cargo están las funciones que generalmente se ponen de a 12 a máximo 24 funciones, que son el manual de funciones. Ahora, muy diferente es que el manual de procedimientos no va en el perfil de cargo y manual de funciones por competencia. El manual de procedimiento es otro documento importantísimo que va aparte, ¿ya? Porque son los procedimientos con flujograma más, ¿ya? Son documentos muy separados. Antes sí, el manual de funciones se lo hacía aparte y el diseño de cargos ahora ya se los unió, como usted ha visto en ese formulario, ¿no? Que bueno, no ha visto mucho, pero que lo vamos a ver cuando lo hagamos, ¿ya? Gracias por la pregunta. Bien, entonces, jóvenes, eso es lo que tenemos que cuidar, jóvenes, ¿ya? Debemos cuidar que si nosotros vamos a ocupar un cargo, queremos ser nosotros gerente de tanto, o queremos ser ingeniero comercial de la empresa tanto, debemos cuidar mucho las exigencias tecnológicas, empresariales, sociales y personales que nos van a exigir en el momento del reclutamiento y de la selección de personal. ¿Ya? Debemos cuidar para no quedar desempleados, estar siempre actualizándonos, estar siempre a la vanguardia de todos los requerimientos de nuestro cargo, de todos los cambios que hay en nuestro cargo, en nuestra especialidad, eh, para poder ser competitivos, para poder entrar en el mercado profesional y ser competitivos, ¿no? Recuerde siempre que el mundo empresarial es muy competitivo, por lo tanto, las personas que hacen a las empresas deben ser también competitivas, ¿no? Bien, entonces Dicen, dice, ¿sí? ¿puedo decir algo? ¿Sí? En el tema de lo competitivo, por ejemplo, hace rato mencionaba que hay muchos que quedan desempleados o no cumplen con los requisitos del cargo. En muchos casos sí, no cumplen, pero también a veces cuando cumplen eh, y son competitivos contra el que está superior a ellos, el superior lo trata de sacar, Ah, ¿ya? Por ejemplo, o sea, yo le cuento de mi experiencia personal. Yo estudié perito en administración en el Instituto Domingo Sabio y después que terminé me mandaron una gestoría de trámite. A mí, o sea, todo lo que nos enseñaron en el instituto a la hora de hacer el trabajo no tenía nada que ver, ¿ya? Y la ventaja de mí que yo tenía es que cuando me explican algo, así me lo van, yo voy que me van guiando cómo lo tengo que hacer, me lo aprendo rápido, ¿no? Llegué a esa empresa, me dijeron que tenía que hacer AFP, Ministerio de Trabajo y Caja Nacional. Eso era lo que yo tenía que hacer. Me lo explicaron todo y el primer día que tuve trabajo hice como de 15 a 20 empresas que tenían ellos acumulados.
Y el primer día me felicitaron, ¿no? Bien, porque había hecho hartas empresas, ¿no? Siendo que otros habían ido y no podían hacer. Luego ya no eran 15, 20 empresas, me subieron a 30. Para mí no era Ah, problema. Yo a las instituciones para presentaron a cargar la que era mi superior a mí, que era una contadora. Entonces, todos los trabajos y después ya me querían hacer quedar hasta más tarde. Y mm, eso a mí no me gustó, ¿no? Porque yo tengo un horario para mí, digamos, y dentro de ese horario trato de hacer todo lo que tengo que hacer, si es posible hasta más, y terminarlo antes, ¿no? Yo me organizo y todo, y eso yo le dije, y se molestó, fue con la gerenta, le dijo que no quería trabajar y que ponía excusas, etcétera, y la gerenta le escuchó más a ella y a mí me dijo, vas a trabajar hasta tal día y aquí se acabó. mm. Así es. Entonces, Bueno, esa manera uh, es algo injusto que creo, ¿no? Que a veces uh, puede ser que no cumplas con los requisitos, pero puede ser a ver que cumplas demasiado con algunos requisitos y que pongas en peligro el puesto de alguien más. Lo que yo eh, pensé, ¿no? Pero puede ser que esté lo que, equivocado también, ¿no? sí, lo que pasa es que sabe que ahí se ve que no gestionan los recursos humanos porque debería haber un administrador y sobre ese administrador que fue injusto con usted, él debería darle la oportunidad y hacer una evaluación al desempeño. Y hay herramientas, ¿no? Para detectar esas cosas, pero como no se gestionan los recursos humanos como debe ser, pasan esta atropello como se fue con usted, ¿no? Entonces se puede dar. ¿Qué decía Jacqueline? Me quería hablar, creo. Ah, sí, en relación a eso del perfil de cargo, ¿no? Porque, por ejemplo, tengo una amiga en la universidad, una licenciada, y ella decía, ¿no? Que hoy en día hay muchos bancos de datos y cuando estás preparada de verdad, las empresas mismo buscan a esos empleados. O sea, cuanto más preparado estés, más valorado vas a estar también en el mercado de trabajo. Así es, Jacqueline. Eso es lo importante. Siempre nosotros trabajar, yo parto de esto, ¿no? Yo siempre trabajar bajo las funciones que me han asignado, bajo la responsabilidad que me han asignado, bajo la ética que me han asignado, ¿verdad? Si yo veo que hay gente que no es correcta en el trato de mí hacia, ¿no? Entonces siempre van a haber autoridades, ¿no? Que van a estar, entonces uno pedir siempre que se haga una auditoría de recursos humanos, que se haga una evaluación al desempeño para evitar todos estos problemas. Pero cuando son empresas que no gestionan los recursos humanos, siempre vamos a tener este tipo de susceptibilidades y de problemas. Por eso es tan importante tener una buena y correcta administración de los recursos humanos, ¿no? Ser justos y correctos, ¿no? Pero ante todo, yo creo mucho en que si usted hace su tarea a cabalidad, siempre hay un Dios que lo está mirando todo y donde se cierra una puerta, se abren miles, ¿no? Ante cualquier injusticia, ¿no? Si es que no administran bien los recursos humanos. Yo siempre trabajar bien porque en realidad es Dios el que nos va a hacer justicia y nos va a abrir más puertas, pero siempre y cuando seamos responsables, ¿no? En nuestras funciones. Eso yo parto por ahí, ¿no? Pero sí se debe trabajar muy estratégicamente, ¿no? Cumpliendo todo esto, la ciencia, porque no se equivoca. Entonces, ¿qué implica diseñar un cargo? Como habíamos visto, implica establecer las tareas, ¿no? Es decir, a estas tareas le llamamos el contenido del cargo. ¿Qué es lo que va a hacer una psicóloga? ¿Cuáles tareas va a hacer, ¿no? Por ejemplo, hay psicólogas, Jacqueline, que tienen especialidades. ¿Qué especialidades? Por ejemplo, psicóloga pedagógica, ¿hay? ¿Sí? La, Sí, están por línea de trabajo, ¿no? Por ejemplo, Florence, la clínica. psicóloga clínica. Entonces, Ah, fíjese
que para cada especialidad de la psicología, de la psicóloga, por ejemplo, si vamos a diseñar el cargo de la psicóloga forense, ¿cuáles tareas tiene que desempeñar esa psicóloga forense? ¿Dónde va a trabajar? ¿El lugar? ¿Qué método de trabajo va a desempeñar? ¿A quién va a informar? ¿A quién va a reportar? ¿Y quiénes le van a reportar a ella? ¿Y a quién va a supervisar y a quiénes va a dirigir? Entonces, así se empieza a diseñar un cargo, ¿no? Cualquier cargo que usted quiera diseñar, ¿no? Las tareas, los métodos y procesos que va a tener ese cargo, a quién va a informar y quiénes él va a supervisar, ¿no? Entonces, estos 4 puntos son muy importantes. Entonces, como vemos acá, este diseño de cargo va a nacer previo al análisis, ¿no? Previo a un análisis, ¿no? Especificando si es un rediseño de cargo o es un cargo nuevo que van a hacer, ¿no? De ahí que le dice la descripción de cargo, se refiere a las tareas que va a hacer el ocupante del cargo, los deberes que va a tener ese ocupante de cargo y las responsabilidades deben estar escritas en ese formulario, ¿no? En tanto, le dice que el análisis de cargo se ocupa de los requisitos que va a tener ese aspirante, ¿no? Es decir, si debe ser bachiller, si debe ser, debe saber inglés, si debe saber Excel financiero, todo lo que vayan a ser los requisitos para el cargo, ¿no? Cuando ya lo veamos en la parte práctica. Bien. Por lo tanto, le dice, los cargos se proveen de acuerdo con estas descripciones y análisis, ¿no? A la medida que tengamos todo eso bien claro, vamos a ir creándolo el cargo, dado ese formulario, ese formato, ¿no? Dice ahí, el ocupante del cargo debe tener características compatibles con las especificaciones del cargo y el papel que va a desempeñar, ¿no? El ocupante del cargo. Por eso, jóvenes, fíjense que ustedes, hay gente que, por ejemplo, los contadores, dice, el cargo debe ser compatible con las especificaciones del cargo. Un mercadólogo jamás va a poder ser un contador. ¿Por qué? Le pregunto por qué. ¿Por qué no son compatibles? Supóngase que usted tiene todas las características de un mercadólogo y dice, bueno, voy a estudiar contaduría porque mercadología no me va a hacer ganar mucho dinero, ni me va a hacer trabajar independiente. Voy a estudiar, esta carrera me va a traer más dinero. ¿Por qué no es compatible los caracteres de este con el auditor? ¿Qué creen ustedes? El auditor es una persona que le gusta trabajar sola, una persona que se mete en su trabajo y es la computadora y él y la computadora y el mundo puede arder en llamas y él no se entera, ¿no? Sin embargo, el mercadólogo es una persona que necesita hablar con este, con el otro, con ir por aquí, por allá, por los mercados, abrir clientes, visitar clientes. Es un charlatán, ¿me entiendes? Entonces, este mercadólogo auditor se va a frustrar porque no es su carácter para ese tipo de actividad, ¿me entiendes? Por eso todo tiene que ver con la compatibilidad del carácter, ¿no? Hay ciertas características de la personalidad que hacen a la persona que sea una persona feliz ocupando su cargo, ¿no? Igual es el ingeniero de sistemas. El ingeniero de sistemas se mete a programar sus programas, su software, y se acabó el mundo, ¿no? Entonces, hay ciertos caracteres. ¿Qué dicen las psicólogas al respecto? A ver qué dice Alfie, Jacqueline, Alfie, Han. ¿Qué dicen con el aspecto psicológico en un cargo? ¿Qué han aprendido ustedes? Esto lo dicen entonces no solamente para ser compatible,
no solamente los profesionales que tiene, los requisitos, digamos, de la intelectual, sino necesita va en su personalidad, carácter, ¿no? Por eso, en parte de psicólogo, si en una empresa se trabaja en recursos humanos, antes que seleccione la persona también, si hace un test de personalidad o test de liderazgo, esto también sí entra. Exactamente, Hank. Entonces, por eso es tan importante la personalidad, ¿no? La personalidad hace a la persona también, ¿no? Por eso que una persona que es muy neurasténica, que tiene un carácter que de nada se enciende y ¿no? Tampoco sirve para mucho atender al cliente, para ponerlo ahí al frente al cliente, porque va a arder y se van a pelear y posiblemente los puñetes. Entonces, estas personas generalmente son atrás, ¿no? Donde ellas tengan que ver más un trabajo independiente sin mucho cliente porque son personalidades muy fuertes, ¿no? Entonces, fíjese que por eso le dice que las características compatibles con los cargos son muy importantes, ¿no? Pero también, aún así que yo tenga un carácter una personalidad muy fuerte, recuerde la inteligencia emocional, ¿no? Que hoy en día eh, son, las, eh, son las habilidades blandas, que son las que más hoy tienen peso que las habilidades duras, ¿no? Hoy cuando van a contratar a una persona, que lo vamos a ver cuando llevemos reclutamiento y selección de personal más a fondo, vamos a ver que es muy importante que las personas sepan controlar sus emociones, porque eso va a pesar en el momento de la entrevista y de la decisión de contratar o no a una persona. Y en el momento de las entrevistas hay ciertos cargos que nos van a poner situaciones muy duras para ver cómo mis emociones, si son más que priman las emociones o más priman mi inteligencia emocional, ¿no? Por ejemplo, les quiero decir que a nosotros los docentes cuando nos hacen evaluaciones para ser docente o no ser docente, nos ponen en situaciones duras. Por decirle, en la simulación de clase, nos ponen una situación difícil con algún estudiante, con para ver cómo reaccionamos. Si es que le decimos, bueno, modérese, usted es así, ¿no? Si mi boca es más fuerte que yo decirle, Han, por favor, a ver, active su cámara con mucha educación o con las reglas y las normativas, si no activa su cámara, si usted, bueno, cuando son clases presenciales, a veces los estudiantes tiran la puerta, ¡pum! Tiran la puerta, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Yo me voy detrás del alumno y le tiro para su oreja. Entonces, eso nos miden mucho, ¿no? Nos miden mucho eso, la compatibilidad con el cargo, ¿no? Porque más debe primar la inteligencia emocional, el saber cómo usted va a reaccionar ante una situación difícil, ¿no? Entonces, eso es muy importante cuando usted diseña un cargo, ¿ya? Entonces, ya vemos que en el análisis de cargo es cuando describimos los requisitos, las especificaciones del cargo, los requisitos intelectuales, físicos, las responsabilidades implícitas del cargo y las condiciones del trabajo, que esto lo vamos a ver cuando hagamos ese famoso formulario. ¿A qué se refiere los requisitos intelectuales? Van a haber muchos cargos que, por ejemplo, necesitan que mi intelectualidad de número sea rápida, ¿no? Así, por ejemplo, soy un vendedor. A ver, ¿cuánto es el 3% de $500,000? ¿No? O sea, ya, sepa, porque no voy a estar yo a ver con mi cliente negociando en plena negociación. ¿Cuánto será el 3% de 500,000? A ver, un ratito, señor, voy a sacar mi calculadora y de ahí negociamos. Una vergüenza, ¿no? Porque en un medio de una negociación es una charla fluida que usted no tiene tiempo de traer la calculadora.
usted tiene que tener agilidad mental, ¿no? Entonces, así, o viene, soy cajero, y viene un hombre y la actividad intelectual del cajero tiene que ser rápida, ¿no? No puede decirle a la cola que está larguísima, a ver, voy a sumar, otra vez voy a sumar, 10 veces voy a sumar la operación. No. Entonces, hay cargos que requieren que mi intelecto en la parte numérica sea muy rápida. Otra, que la habilidad crítica sea mi capacidad intelectual muy crítica, muy analítica, ¿no? Que mi actividad intelectual en la parte moral sea muy profunda, ¿no? Entonces, hay cargos con diferentes requisitos intelectuales, ¿no? Pero hay cargos que son muy gerenciales, donde se requiere todo, ¿no? Un todo. Agilidad numérica, agilidad crítica, agilidad en los valores, agilidad en todo, ¿no? Que no tengo tiempo por mi cargo, por mi jerarquía, ¿no? Hay los requisitos físicos también, ¿no? Hay cargos que necesito yo ponerme unos, para no dañarme con los rayos, unas gafas, otro como por ejemplo el encargado de rayos láser, vestirse con toda una indumentaria. Hay otros como por ejemplo en tiempos de COVID, un dentista tiene que ponerse la máscara para no contagiar al que lo va a atender. Hay otros que tienen que ponerse un casco para que en la construcción no le caiga un ladrillo, unos botines pesados para que no le caiga un ladrillo al pie y se golpee, ¿no? Entonces hay responsabilidades implícitas del cargo también, cargos que requieren que la persona viaje constantemente, cargos en que más es en el viento, en el aire, ¿no? Otros cargos, su computadora y usted, nadie más en el área, ¿no? O sea que ya usted sabe que si es un diseñador gráfico, no vaya a pedir pues salir todas las mañanas a visitar un cliente. Eso no está implícito en su cargo. Implícito en su cargo está que usted esté diseñando en su computadora ahí encerrada. Usted y su computadora y nadie más, ¿no? Otra, cuando usted está diseñando el cargo también se debe especificar las condiciones de trabajo, ¿no? Si usted va a trabajar en un lugar donde las máquinas son muy ruidosas y tiene que ponerse de tapones para no dañar sus oídos. Otras condiciones de trabajo que son peligrosas y usted debe ocupar un casco, botines, guantes, antifaces, todo, ¿no? Esas son las condiciones del cargo que se las van a especificar en ese formulario que vamos a aprender a llenar, ¿no? Bueno, cada una de estas áreas, dice, está dividido en varios factores de especificaciones, se dice, ¿no? Y estos factores son puntos de referencia, ¿no? Que nos permiten analizar una gran cantidad de cargos de manera objetiva, ¿no? Entonces acá ya está más especificado lo que yo les hablé, ya ustedes lo leen, que son los requisitos intelectuales, físicos, las responsabilidades implícitas, las condiciones de trabajo, es lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Eso ya ustedes lo leen porque es lo que acabo de hablar antes que leer, ¿no? Algunas cosas, si ustedes ven, yo no las leo así, prefiero explicarlas, ¿no? A través de ejemplos, ya ustedes las leen, ¿ya? Bien, dice métodos de descripción y análisis de cargo. Para que nazcan estos diseños de cargo, ¿cómo nacen? Generalmente se utiliza la observación, ¿no? Que va a diseñar un cargo, supóngase que vamos a hacer el diseño de cargo de una psicóloga clínica, ¿no? Entonces, ¿cómo lo diseño el cargo? Bueno, voy a ir a observar a un instituto, a un lugar, a una clínica donde hay una psicóloga clínica, cómo trabaja, cómo opera ella sus labores. Voy a ir a observarla y voy a ir anotando, ¿no?
Pero también voy a hacer un cuestionario y a esta experta psicóloga clínica le voy a preguntar ciertas cosas. Le voy a hacer unas preguntas que en la entrevista cara a cara le voy a preguntar. Preparo mi cuestionario, la entrevisto directamente y bueno, dice métodos mixtos. Observo, hago cuestionario y hago entrevista, ¿no? Entonces, con todo eso, ya pudiera yo diseñar este cargo, ¿no? Ya pudiera yo ir creándolo este cargo, ¿no? Entonces, hasta ahí, ¿qué preguntan, jóvenes? Ya. Entonces, jóvenes, hasta ahí, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué no han entendido para poder reformular? Listen, una pregunta. Entonces, y nosotros para descripción de un cargo, tenemos que primero sí o sí a conocer este tipo de persona, digamos. Si necesita un psicólogo, tenemos que ir a viendo qué hace un psicólogo, digamos, necesita para el área de administración, un psicólogo, ¿no? No sé, o la administración, un administrador. Entonces, tenemos que sí o sí buscar y cuestionar o entrevistar sí o sí, o no, ¿cómo será? Generalmente se busca una persona. Si no la tenemos, investigamos lo que hace esta persona, ¿no? Y por ejemplo, si estamos, ya existe el cargo, lo estamos rediseñando con cosas nuevas, entonces ya no necesitamos ir a entrevistar porque son métodos nuevos, son responsabilidades nuevas, ya solamente las ponemos, ¿no? Las empezamos a especificar, ¿no? En el contenido del cargo. Si no tenemos la posibilidad de ir a entrevistar a un especialista, entonces lo que hacemos es investigar qué hace ese especialista para diseñar el cargo, ¿no? Y acomodarlo a la empresa, al tipo de empresa donde yo voy a trabajar, ¿no? Listen, también a ver cómo que recomendar que tal vez un psicólogo o un administrador o digamos cualquiera cargo que ocupa una persona, tal vez tiene que modificar, ¿no? Digamos, él tiene una competencia como un psicólogo, competencia como un chef, pero alguna vez tiene que modificar o estar según la necesidad de la empresa. Digamos, nosotros hemos elegido hacer una empresa, restaurante virtual, tipo de comida fitness. Entonces nosotros buscaremos un chef, claro, un chef a todo, pero el requisito que nosotros queremos es que nuestro chef debe saber cocinar la comida fitness, digamos. Hay comidas tipo diferentes, tal vez es cuando él hace el postre, tiene que estar este postre tipo fitness. Ahí es ¿no? donde usted, por ejemplo, supóngase que usted no tiene un chef que sea especialista en comida fitness, como usted dice, ¿no? Entonces no tiene a quién entrevistar, porque usted ha buscado especialistas, ha buscado chef especialista en comida fitness, pero no lo ha encontrado, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Entonces, lo que yo puedo preguntarle a un experto en nutrición, a un nutricionista, ¿no? Y entonces ya yo ir acomodándolo mi perfil de acuerdo a lo que haya conversado con un nutricionista, ¿no? Especialista en comida light, ¿no? Y especialista en proteínas, en todo eso para que la persona que vaya a alimentarse con este tipo de comida no pierda proteínas ni pierda todas las vitaminas que necesita el cuerpo, ¿no? Y se vitaminiza adecuadamente. Entonces, muchas veces no encontramos el especialista, pero encontramos subespecialidades que eso nos van a permitir diseñar nuestro cargo, ¿no? Ya lo sé. ¿Entiendes? Gracias. Sí, Bien. sí. O puede ser que encontremos un cocinero, ¿no? Que no sea chef, pero tenga mucha experiencia en comida light, en comida para personas diabéticas, para personas que se cuidan mucho de los azúcares, de las harinas, ¿no? Entonces podemos hacer un mix, ¿no? Entre que lo entrevistamos y eso. Y así van haciendo nuestro cargo, ¿no?
Así es. Bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de que las empresas diseñen estos cargos? ¿Cuál será el objetivo? ¿Será importante? ¿No será importante? Es muy importante porque cuando nosotros hacemos los anuncios de los requerimientos de personal, ahí van a salir en esos anuncios los requisitos para ese cargo, ¿no? Para poder reclutar a las mejores personas. Recuérdese que yo quiero personas que sean competitivas, quiero personas con las cuales no tenga yo que lidiar, ¿no? Sino que vengan, trabajen, se acomoden a mis estrategias y todos los requisitos que yo necesito, ellos los tengan. Y qué mejor si cuando yo vaya a hacer mi anuncio en cualquier fuente de reclutamiento, yo les coloque ahí, bueno, yo preciso esta persona con estos requisitos. Y sea mucho más fácil el reclutamiento de la persona adecuada para que esa persona ocupe el cargo vacante, ¿no? Ese es el objetivo, de tener perfiles de cargo, de haber hecho un análisis y una descripción de los cargos, ¿no? Es que en el momento de reclutamiento, yo en mi anuncio coloque los requisitos mínimos y estas personas manden su currículum vitae cumpliendo todos esos requisitos y sea mucho más fácil y eficiente ese proceso de reclutar para cargos vacantes, ¿no? Ese es el objetivo, muy importante. ¿Sabe dónde está el secreto del éxito de las personas? ¿Quién me lo puede decir? ¿Dónde? Yo le digo que aquí está el éxito de las personas, en esta lámina. El éxito de las empresas. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir que aquí está el éxito de las empresas? ¿Quién me puede explicar por qué? Sería el dónde se debe elegir dónde se debe reclutar. Porque cuando yo elijo, ¿no? Ya sea dónde, estoy eligiendo a la mejor persona, ¿no? Recuerde que a nadie le gusta lidiar con las personas. Lidiar, hay una palabra muy fea, bregar, no sé si han escuchado. Estar siempre, ¿hiciste ya tu balance general? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿A qué hora lo vas a hacer? ¿Se lo pasaste a finanzas? A ver, estar ahí, pregunte, supervise, poniendo reglamento. Si no haces esto, va a pasar esto, si no aquí, si no allá. No hay nada peor que tener una gestión bajo presión, ¿no? Entonces no hay nada mejor que tener un liderazgo liberal, donde las personas sean tan responsables porque saben hacer sus tareas a tiempo y lo saben hacer a perfección y en el momento preciso. Entonces, elegir a las personas correctas para el cargo correcto y para el momento y el lugar correcto es lo mejor, ¿no? Entonces, cuando tenemos estos perfiles de cargo y somos personas que lo cumplimos como empresarios, si estamos requiriendo este cargo y exigimos todo esto y la persona que la vamos a contratar, hemos comprobado en el proceso de selección que realmente sabe hacer eso, entonces nos vamos a deshacer de todas esas presiones, ¿no? De ya hiciste, ¿por qué lo hiciste? ¿Cuándo lo vas a hacer? Eso es tener empresas de éxito porque tenemos gente que son tan responsables en sus quehaceres que no necesitamos estar presionándolas para que sean productivas, ¿no? En el elegir a lo correcto está el éxito, ¿no? Dese cuenta usted que cuando usted como cliente va a algún lugar a que lo atiendan y usted se da cuenta que la persona que lo atiende no tiene las competencias para el cargo ni las habilidades para el cargo,
Usted dice, qué pésima empresa. Tuve la mala suerte que me tocó ese funcionario, ¿no? Entonces, ahí está el éxito de la empresa. El que usted, como cliente, salga feliz y también la empresa, a ese cliente interno, se sienta usted orgulloso de tener ese personal que sabe atender perfectamente al cliente. ¿Me entiende? En el elegir está el éxito de la empresa, ¿no? No sé si lo entendió. Bueno, Sí, se entiende, dicen. Sí, Lisa. La persona indicada, la empresa, pues, no va a tener los problemas de que puede tener con una persona que no está preparada o que no tenga compromiso. Y hasta se puede decir también que es económico, porque no va a precisar estar demitiendo y recontratando. Esa hay persona ya va a crecer. eso lo vamos a ver también, que es el tema de reclutamiento, nuestro próximo tema, que eso es un costo, estar bote gente y contrate personal también, ¿no? Entonces, todos estos puntos que yo acabo de hablar, ¿verdad? Lo tiene el perfil, ¿no? Entonces, fíjese que eso es lo que nos permite, estos objetivos nos permite el tener diseños de cargo, ¿no? Evitarnos todo ese papelerío, volver a reclutar, volver a contratar, despedir, todo eso nos evita, ¿no? Y trabajar felices y contentos. Acuérdense que administrar el personal es obtener, mantener y desarrollar. Y cuando tenemos personal correcto, lo mantenemos feliz, ¿no? Y lo desarrollamos, invertimos más en él, porque lo queremos más poderoso en sus conocimientos y habilidades. Y no me pesa invertir en ese personal, ¿no? Porque sé que me va a responder adecuadamente, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Bien, justamente lo que decía Jacqueline, cuando no hay diseño de cargo, fíjese, hay una alta rotación de personal. ¿Qué quiere decir eso? O lo voto o se va, ¿no? Lo despacho, le digo adiós, adiós, usted no sirve para nada. Pero ¿quién es el que no sirve cuando despacho a un personal? A menos que sea, pues, que me mintió y que sea ladrón, ¿no? Y yo lo tenga que votar porque no tiene ética. Pero aún siendo bueno, qué triste que sea ladrón, ya eso ya yo no lo puedo detectar en el momento de la selección. Sí puedo detectar si es productivo o no es productivo, pero no puedo detectar si es corrupto, ¿no? Eso sí, bueno, eso ya está en la ética de la persona, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas es la alta rotación. Se evita la alta rotación, es tener que despedir gente incapaz, ¿no? El ausentismo. Cuando usted no tiene diseño de cargo, bueno, como no hay quien me supervise, no voy. O como no hay que hacer en esa empresa, no voy, me ausento, ¿no? Gente que no tiene compromiso, como decía Jacqueline, no tiene responsabilidad. Las quejas, ¿no? Nadie me enseñó, nadie me capacitó, nadie aquí, nadie allá, me quejo porque no sé qué hacer, no sé si ir a recoger a la hija del dueño o si hacer mis tareas, me quejo, ¿no? Los sabotajes, que bueno, los sabotajes es hacer cosas indebidas, ¿no? O los que nacen los sindicatos, ¿no? Nacen los sindicatos porque hay empresas muy malas que no saben administrar, son muy incompetentes, son muy injustas, entonces nacen los sindicatos, ¿no? Pero cuando usted administra con la ley, administra bajo un diseño de cargo, administra para mantener el personal y para desarrollarlo, se evita todo esto. Sindicatos, rotación de personal, ausentismo, quejas, sabotaje, ¿no? Porque hay un verdadero compromiso del trabajador. Bien, muy bien, Jacqueline, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los encargados de diseñar los cargos en las empresas? ¿No? Vamos a ver ahí
Generalmente el diseño de cargo tiene que estar acompañado pues por